Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Mire a su hermano y dígale: mata a Amalek. Pero con rabia, dígaselo con rabia: mata a Amalek. Sí. Bueno, yo estoy hablando metafóricamente, no se preocupe. Vamos a leer la palabra de Dios a ver de qué se trata este asunto de matar a Amalek. Porque ya de entrada el título es loco, ¿sí o no? Y la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos. Lucas, ¿cierto? Porque alzamos la mano, porque avanzamos así, hacemos un acto profético, ¿cierto? Y creemos pero a veces las cosas de Dios para el hombre natural y aún para el cristiano carnal son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Así que hoy vamos a discernir espiritualmente esta reflexión, porque así lo he llamado: mata a Amalek. Vamos a reflexionar en esto y a discernir desde lo espiritual qué es lo que Dios nos quiere decir a través de las sagradas escrituras. Éxodo capítulo 17, versículo 8-16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre. Diga conmigo: subieron al monte del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Siguiente: y Josué deshizo, me gusta esa palabra, Josué deshizo, diga conmigo: deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Diga conmigo: Jehová Nisi. Versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek. Diga conmigo: Jehová tendrá guerra con Amalek. Diga conmigo: de generación en generación. Que Dios añada luz a su palabra en esta mañana. Amén. Algunas instrucciones son para obedecerlas y para cumplirlas al pie de la letra. ¿Cuántos se han encartado? ¿Cuántos se han enredado la vida? ¿Cuántos se han embalado? ¿Cuántos se les ha hecho cuadritos la vida armando un mueble modular? Un mueble, tal vez un escritorio, tal vez una alacena, de esas que ya vienen bien hechas, pero a uno le toca ensamblarlo, ¿cierto? Hágalo usted mismo. ¿Cuántos se han encartado con eso?
Por lo general la encartada se da porque no seguimos las instrucciones al pie de la letra. Y vaya que una puerta quede chueca o por allá donde uno es. Eso es terrible. Y ese desespero y esa frustración que uno tiene para volver a desbaratar eso y volverlo a armar. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Solo al pastor? Por no ser juicioso al leer las instrucciones y seguirlas al pie de la letra. Pues en la vida de muchos hijos de Dios, de muchos cristianos, su vida se les enredó, su vida se les volvió a cuadritos, están encartados, están enredados porque no siguen las instrucciones de Dios al pie de la letra. La Biblia dice que todas las sagradas escrituras son inspiradas por Dios. ¿Útil para qué? Para redarguir, para enseñar, para instruir en justicia, con el propósito de que todo hombre, toda mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿cierto? Eso dice el apóstol Pablo, refiriéndose a las sagradas escrituras. Y cuando él estaba diciendo eso, creo que tenía en mente el Antiguo Testamento. Así que yo no sé por qué hay gente que puede llegar a pensar que Dios no nos tiene nada que decir en el Antiguo Testamento porque se llama Antiguo Testamento. Pero la Biblia es inspirada por Dios y toda la palabra de Dios es útil. Y en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con muchas instrucciones que tal vez hoy día no nos sirven para nada, ¿es verdad? Como por ejemplo instrucciones con respecto a las leyes sanitarias, ¿sí o no? Hay leyes sanitarias que hoy no nos sirven porque pues hoy tenemos otros mecanismos para andar, ¿cómo? Andar bien, ¿cómo es que decimos nosotros? Microfiltrados y ozonizados, ¿sí? Pero hay otras instrucciones y que debemos leer muy bien en el Antiguo Testamento, porque son instrucciones que no se quedaron ahí, sino que van a trascender de generación en generación. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar con mandamientos, con leyes, con decretos de Dios. Nos vamos a encontrar con estatutos perpetuos. Cuando usted encuentre esto es estatuto perpetuo, eso es para cumplirlo toda la vida. No solamente es para el Antiguo Testamento. Y aquí nos estamos encontrando con una situación que se convirtió en una guerra que se da de generación en generación. Y es una guerra cósmica. Es una guerra que se da en lo espiritual. Es una guerra que se da en el cielo. Y en este caso aparece en escena un hombre, Amalek, y su pueblo y su ejército, que pelea en contra del pueblo de Dios. Encontramos en el versículo 14, quiero que leamos el versículo 14, la promesa que Dios hace con respecto a este pueblo. Fue un pueblo que literalmente existió. Ahorita vamos a mirar los orígenes de Amalek y de ese pueblo. ¿Quién era Amalek? Y abra muy bien los ojos. En la medida que usted le preste atención y ponga por obra este mensaje que Dios ha traído para ustedes hoy, que no salió en el afán o que no salió por la internet, sino que salió en el corazón de Dios y fue transmitido a este servidor para dárselo a usted, entonces usted será una persona que va a poder matar a Amalek. Gracias por ese entusiasmo. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, versículo 14, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Eso quedó escrito, ¿no? Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Cómo así? Si prometió que iba a raer a Amalek de debajo del cielo, ¿por qué tenemos lucha de generación en generación? Pues esta palabra que Dios dio a Josué, Dios la cumplió a cabalidad. Él prometió que iba a desaparecer ¿a quién? A ese pueblo, a Amalek. Pero ¿de dónde prometió desaparecerlo? ¿De dónde?
de debajo del cielo. Y esa palabra la cumplió a cabalidad, porque Amalek fue un pueblo que existió y que era antagonista de Dios y que era antagonista del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Y hostigó a la nación de Israel por varias generaciones aquí debajo del cielo, aquí en la tierra. Y en muchas batallas Israel le ganó, pero en muchas otras batallas Amalek destruyó a Israel. Y aparecía de generación en generación. Aquí vemos a Moisés, a Josué y el pueblo que recién o que andaban por el desierto, habían salido de Egipto de una manera milagrosa, iban camino ¿a dónde? A la bendición, a la tierra prometida. Hermano, cuando usted va camino a la bendición, ten en cuenta que te va a salir al encuentro a Amalek. Y si no estamos preparados, yo les dije a ustedes hace mucho tiempo, estamos en una transición como pueblo, como comunidad cristiana. Y en ese camino nos sale al encuentro Amalek. Y si yo no sé cómo enfrentar a Amalek, cómo derrotarlo, voy a terminar mal. Entonces, Amalek se le aparece a Josué, los ataca, más adelante en otra generación, más adelante de generación en generación, este pueblo que estaba de debajo de la tierra. No había sido exterminado del todo, pero después aparece cuando estaba el rey Saúl, aparece, más adelante aparece cuando está David, y mucho más adelante, cuando el último registro, yo le seguí la pista a este texto, a Amalek en la Biblia. Amalek desaparece en el reinado del rey Ezequías, por mano de los hijos de la tribu de Simeón. Allí desaparecieron. Y me gustaría que leyéramos ese texto donde desaparece. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 41-43. Ese es el último registro bíblico. Y a partir de ahí, Dios cumple esa palabra que Él raería, que Él desaparecía de debajo del cielo. ¿A quién? A Amalek. A un pueblo, eran los amalecitas. A partir de ahí nunca más aparecieron. Dice, y estos que han sido escritos, viene haciendo toda una lista de los hijos de Simeón, de la tribu de Simeón. Dice, y estos que han sido escritos por sus nombres vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron y los destruyeron. ¿Qué hizo este pueblo de Israel? ¿Qué hicieron los hijos de Simeón con Amalek? Los destruyeron. Pero aquí sí fue una destrucción por completo. Dice, y los destruyeron hasta hoy y habitaron allí en lugar de ellos por cuanto habían pastos para sus ganados. Versículo 42. Dice, asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi. Versículo 43. Dice, y destruyeron a los que habían quedado de Amalek. ¿Destruyeron a quién? A los que habían ¿qué? Y habitaron allí hasta ahí, hasta hoy. Hasta ahí fue el último registro que Dios le permitió en la historia al pueblo amalecita. A partir de ahí, los amalecitas no aparecen por ningún lado. Es más, en la historia secular, usted no encuentra a los amalecitas. Usted, en el único lado donde encuentran los amalecitas es en el relato bíblico. Qué tremendo eso, porque Dios cumple lo que promete. Y Él prometió desaparecer ese pueblo de debajo de la tierra. Pero este era un pueblo que estaba influenciado por un espíritu que tenía una guerra con Dios en el cielo. Mire lo que dice el texto que estamos estudiando, versículo 16. Estamos en Éxodo capítulo 10, 16. Porque sí dijo que los iba a raer del todo, pero Él prometió desaparecerlos ¿de dónde? De la tierra, y lo cumplió. Pero mire lo que dice, ¿dónde empezó esa guerra? Versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así que hay una guerra que se produjo ¿dónde? En la eternidad.
La guerra con Amalek se da ¿dónde? En la eternidad, en lo celestial, en los lugares celestiales. En la eternidad no funciona el tiempo como nosotros lo manejamos aquí. Allá es un eterno presente. Allá no hay pasado, presente ni futuro. Es un eterno presente. Así es la eternidad y así es Dios. Dios es eterno. Su palabra es eterna. Sus decretos son eternos y son inmutables. Y hay una guerra cósmica que se dio en el cielo, pero que trasciende aquí a la tierra y se da de generación en generación en el cronos de nosotros. Qué tremendo que el apóstol Pablo en el capítulo 6 versículo 12 nos advierte a nosotros que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Efesios 6:12, perdón. Pablo advierte esto y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En qué? En las regiones ¿qué? Y las regiones celestes están en la eternidad. Qué tremendo. Así que si se levanta un doctor de la ley, tendrá que lidiar con esto. Porque hay doctores de la ley que dicen que nosotros no tenemos por qué hacer guerra. Pero aquí Dios nos está diciendo que las generaciones de la tierra y que sus hijos tendrán guerra de generación en generación. Y yo me he levantado como un hijo de Dios y he tenido guerra. Pero mis hijas van a tener guerra. Y ellas tendrán que levantar y pararse en su batalla. Porque la Amalek aparece de generación en generación. El pueblo físico de personas de Amalek desapareció de la tierra, pero el espíritu de Amalek continúa vivo. De generación en generación. Llámelo diablo, llámelo adversario, llámelo Belial, llámelo Belcebú, llámelo como usted quiera. Pero tenemos un adversario que se levanta en contra de los hijos de Dios. Yo no sé qué pueden hacer los que dicen que no tenemos guerra. Y si no tenemos guerra, ¿por qué tenemos que sufrir tantas cosas? La pregunta es, si somos hijos de Dios, ¿por qué vemos tantos hijos de Dios enredados en la ruina, en la miseria espiritual? ¿Por qué? Pues aquí está la respuesta. Porque Amalek ofendió el trono de Dios. Por lo tanto, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Soberanamente Dios declaró que hay una guerra contra el espíritu de Amalek de generación en generación. Y eso está claro por el texto que vimos en Efesios 6:12. Por supuesto que aquí se levanta la palabra de Dios y podemos reconocer que Jesucristo ya venció a Amalek. ¿Cuántos creen eso? Que los exhibió públicamente y que para aquellos que tienen a Jesús en su corazón, la Biblia dice que hay un acta de decretos que nos es contraria a nosotros, a los hijos de Dios. Pero cuando nosotros caminamos en Cristo, con Cristo, aferrados a Él, esa acta de decretos queda anulada. Porque hay un acta de decretos divina, eterna, inmutable en los cielos y en la eternidad. Y esa acta de decretos que nos era contraria a nosotros, Cristo la llevó a la cruz y la clavó en la cruz y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué si Jesucristo ya los venció, por qué nosotros tenemos que seguir en lucha? Pues porque es un estatuto perpetuo. Porque en este momento en la cruz del Calvario lo que se dio fue una sentencia. Pero todavía no se ha ejecutado esa sentencia.
Pero va a llegar un día, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que Satanás será expulsado, será atado, sus demonios, sus seguidores serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Eso dice las Escrituras. Pero mientras tanto, así seamos cristianos, nosotros tenemos una guerra espiritual de generación en generación. Ustedes no saben, hermanos, la batalla que yo he tenido que librar estos días para poder llegar a este día hoy, a declarar esta verdad que hoy Dios va a revelar a cada uno. Gracias por ese entusiasmo. El enemigo se levanta. Se levanta. El diablo está molesto con nosotros. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y usted va a quitarle la cabeza a Amalek si sigue las instrucciones al pie de la letra. Si usted sigue las instrucciones, mire, yo le garantizo que usted le va a quitar la cabeza a Amalek y lo va a raer, no sobre la faz de la tierra, pero sí de su vida, sí de su familia, sí de sus hijos, sí de su economía. Pero hay que seguir las instrucciones. Aquí vemos entonces que esa guerra es del cielo. Si alguien quiere pelear con ese tema de la guerra espiritual, entonces peleen con la Biblia. Amén, que Jesucristo es Rey de Reyes y ya venció, pero todavía no se ha ejecutado su juicio. Todavía no ha sido encarcelado, todavía no ha sido tirado al infierno. Entre tanto eso pasa, Amalek sigue acechando de generación en generación. La instrucción de Dios en este pasaje es que peleemos, que los hijos de Dios peleen contra Amalek. Y sabe que la instrucción de Dios es clara: tienes que expulsarlo del todo, tienes que exterminarlo, no lo puedes dejar vivo. La orden para cuando salían a la guerra, tienes que exterminar. La orden que Dios le dio, y esa tarea se la dejo para que la hagan en la casa. Lean 1 de Samuel capítulo 15, léanselo todo. Dios le dio una orden a Samuel: tienes que exterminar a Amalek, mata todo lo que haya allá. Y era una guerra, y tenía que matar todo: los hombres, las mujeres, los ancianos, los niños, los jóvenes, los animales, todo. Pero Saúl le perdonó la vida a su rey. ¿Cuántos han leído esa lectura? De los amalecitas, le perdonó la vida. Y era un hombre avariento. Y entonces cuando fue a pasar el campamento, esas ovejas, mátenlas porque están muy flacas. Pero cuando veía las gorditas, déjenme esas para mi rebaño. Y fue guardando cosas de los amalecitas. Y la orden y la instrucción exacta de Dios es: tienes que matar todo. Pero Saúl, siendo el rey, desobedeció a Dios. Y le mandó al profeta y le dio varias oportunidades para que se arrepintiera. Y Samuel seguía aparentando piedad, seguía aparentando que era un hombre de Dios. Saúl seguía aparentando que era un hombre de Dios. Y el profeta Samuel le decía: ¿qué es ese balido que yo escucho? ¿Qué es ese ruido de animales? Irónicamente le decía: no, es que algunos, y justificando su pecado. Hay cristianos que justifican el pecado y que guardan y atesoran cosas. Ahorita vamos a mirar qué significa o qué representa Amalek en nuestras vidas. Y guardó, pero ¿sabe qué? Saúl nunca vio la gloria de Dios. Es más, el reino le fue quitado. Hay cristianos que no andan en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, en la unción de Dios, porque anda haciendo alianzas con Amalek. Gracias por ese silencio tan elocuente. Pero a veces hacemos alianzas con Amalek.
Y la orden y la instrucción de Dios: tienes que matar a Amalek. Todo. No hay pecado pequeño. Cuando se le aparezca un pecado chiquitico, bonito, con hojas así, aplástelo. Aplástelo. Porque si no lo matas, te van a pasar factura. Ahorita miramos eso. Así que encontramos esta guerra de generación en el cielo. La instrucción de Dios es que nosotros peleamos y destruyamos. Y gracias a Dios, Dios no solamente nos dio instrucción, sino que Dios nos dio autoridad también. Jesucristo nos dijo: por tanto, les doy autoridad para que hollen serpientes y escorpiones. Impondrán manos sobre los enfermos. Ustedes tienen autoridad también sobre las enfermedades, y los enfermos sanarán. Pero ¿sabe por qué no sanan los enfermos por manos de los hijos de Dios? Porque están aliados con Amalek, porque guardan cosas. Pero cuando un hombre de Dios se mantiene limpio, haciendo las instrucciones de Dios, una mujer de Dios se mantiene limpia, cumpliendo con las instrucciones precisas de Dios, entonces la gloria de Dios se manifiesta, y tiene que haber sanidad, y tiene que haber liberación, y las cosas tienen que cambiar. No estar enredados justificando nuestros malos procederes y nuestras alianzas con los amalecitas. Entonces, Dios nos ha dado autoridad. ¿Quién nos dio autoridad para hacer eso? Jesucristo. Yo pregunto, ¿cuántos pueden llegar a creer eso? Amén. Dios nos dio esa capacidad. Pero en este proceso Dios tiene que enseñarnos a nosotros que tenemos que matar a Amalek. Y entonces vamos a ver la tierra prometida. Yo quiero decirles que yo estoy predicando hoy un sermón altamente profético. Y espero que nadie se duerma. Yo no entiendo a veces cómo uno está hablando de parte de Dios y hay gente que se llegue a dormirse. Bueno, eso está en la Biblia también. A Pablo se le durmió un muchacho, se cayó y se mató. Yo estoy orando para que resucite a más de uno aquí, y que presten atención a lo que Dios habló, porque estoy hablando un sermón altamente profético, es decir, nació en el corazón de Dios. Hace unos días atrás, como siempre, mi pregunta es, como pastor, es mi trabajo, es mi obligación: Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? Esa es mi oración continua. Ahora, ¿qué les digo a tu pueblo? Ahora, ¿para dónde vamos, Señor? ¿Cuál es la ruta a seguir? ¿Cuál es el consejo? No vaya a pensar que uno va a predicar al pinochazo, aunque así en algún momento llegué a hacerlo en mi vida y me arrepiento por eso. Pero cuando uno toma responsabilidad de la tarea que Dios le dejó, entonces busca lo que Dios quiere hablar a su pueblo, lo busca en oración y en ayuno. Y estaba durmiendo, porque esa es una de las maneras en que Dios me habla mucho. Y Dios me despertó y me dijo: Amalek, mata a Amalek. Y yo, ¿qué? Eso bastó para entrar y sumergirme en la palabra. Y tal vez muchos otros han predicado lo mismo que yo estoy predicando ahora, pero este sermón salió del Espíritu para esta comunidad en específico, para tu vida o para alguien que nos escuche en la internet. Así que voy a hablarle de parte de Dios. Si tú no matas a Amalek, Amalek te va a matar a ti. Entonces quiero hablarle de parte de Dios. Y quiero profetizar en esta hora. ¿Cuántos quieren recibir palabra profética? Cuando vaya a recibir palabra profética, hermanos, tenga buena actitud, porque la actitud hace la diferencia. Amén. Entonces voy a hablar proféticamente, y no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Y lo que yo voy a hablar hoy surge de la palabra
de Dios, y quiero profetizar que para nuestra iglesia, en nuestros procesos, en nuestra casa, en los hijos de esta casa, ha llegado el tiempo para derrotar a Amalek, para destruir a Amalek, para salir en victoria, para levantarnos ungidos en el nombre de Jesús, reprender las tinieblas, ver otros resultados en nuestras vidas. Este es el tiempo. Pero tiene que haber alguien que lo crea y que siga las instrucciones de Dios. Tiene que haber alguien que lo crea. Ha llegado el tiempo de ver cosas diferentes. ¿Cómo es posible que llevemos 20 años en el Evangelio y no veamos lo que Dios nos ha prometido? ¿Sabe por qué? Por las alianzas con Amalek. Pero es tiempo de derrotar. Es tiempo de tomar autoridad. Vamos a mirar qué se necesita entonces para matar a Amalek. Vamos a mirar tres cositas. Primero vamos a mirar quiénes eran y qué representan los amalecitas. Lo segundo que vamos a ver es cómo ataca a Amalek. Y lo tercero que vamos a ver hoy es lo que se necesita para derrotar al espíritu de Amalek. Entendemos entonces que el espíritu de Amalek es un espíritu, ¿cierto? No tenemos lucha contra carne y sangre. Es un espíritu, ¿cierto? Son demonios. Son huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Empecemos por responder lo primero: ¿quiénes eran? ¿De dónde se origina este pueblo? ¿Y qué representan los amalecitas? Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Amalek es nieto de Esaú. ¿Cuántos conocen a Esaú de la Biblia? ¿Esaú de quién era hermano? De Jacob, al que Dios le cambió el nombre por Israel. Ya no serás un engañador, ahora serás príncipe. Entonces ellos rivalizaban desde el vientre de la mamá, ¿cierto? Y Esaú iba de primero, y ahí estaba Jacob, porque era un usurpador, eran malos desde chiquitos. Y se le prendió al talón y salió bueno. Entonces salió primogénito, ¿quién? Esaú. Y Esaú menospreció la primogenitura, y eso le costó que hasta le robaran la bendición, su hermano. Pero Dios tiene un propósito y tiene decretos eternos. Y en sus decretos eternos había establecido que de Jacob iba a levantar una nación que se llamaría Israel. Y ahí nacieron los hijos de Israel, y ellos sí tuvieron herencia de parte de Dios. Y Esaú perdió toda la herencia, así que no tuvo nada que heredar a sus hijos, a sus nietos. Y Amalek era un nieto, por lo tanto estaba desterrado. ¿En dónde? En el desierto. Vivía escondido, eran nómadas. Salían al encuentro a atracar las caravanas. Era gente mala, amargada, porque no tenían nada, porque no tenían herencia por causa del pecado de sus padres. Por eso es que yo creo en los pecados generacionales. El pecado de Saúl, de la amargura, del odio que le tenía a su hermano Israel, se ha manifestado de generación en generación hasta el día de hoy. Por eso el conflicto en el oriente. ¿Sí o no? O sea, yo no estoy diciendo nada que no sea real. Y ahí está Amalek, que recibió de sus padres sus pecados, heredaron ese odio y odiaban al pueblo de Dios. Amalek es un espíritu que te odia. Amalek, si tú eres hijo de Dios, Amalek te odia y no quiere verte feliz. No quiere verte bienaventurado, no quiere verte bendecido de parte de Dios, no te quiere ver con herencia. De allá se origina Amalek. Pero a veces somos tan folclóricos en tratar con nuestro adversario. Amalek entonces viene de allá. ¿Qué representa Amalek? Amalek representa a los demonios y a la lucha que nosotros tenemos con los espíritus. Pero espere un momentico, Amalek también representa nuestra carnalidad.
Porque a toda hora no podemos echarle la culpa de todo lo malo que nos pase al diablo. Tenemos un diablo, un adversario, unos demonios que odian a muerte a los hijos de Dios. Pero nosotros también tenemos dentro de nosotros una naturaleza caída, pecaminosa. Y entonces Satanás trabaja, Amalek, el espíritu de Amalek trabaja en alianza con la naturaleza pecaminosa. Así que Amalek también es representado en nuestra naturaleza pecaminosa. Representa la carne. El rey Saúl es la pura carne, es la representación de la carne, cogiendo y manipulando, cogiendo lo que Dios le dijo que no cogiera, haciendo y tratando de impresionar y decirle a la gente que él es muy espiritual y muy buen rey. Esa es la carne, que aparenta ser algo que no es, que esconde sus pecados, que no quiere decirle a nadie y ser descubierto. Esa es la carne. Así que Amalek representa a los demonios, pero Amalek también representa nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que dice: yo no fui, yo no quebré ese plato. ¿Están conmigo? Pero hoy vamos a tumbarle la cabeza a Amalek. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren seguir las instrucciones exactas al pie de la letra del Señor? Y la instrucción es: tienes que matarlo, tienes que tumbar, tienes que dejar de justificarte, tienes que pararte y hacer guerra contra Amalek. Entonces Amalek representa a esto, a los espíritus que trabajan en alianza con nuestra naturaleza pecaminosa. Amalek es un espíritu de cautividad. Más adelante Amalek le salió al encuentro a David y se llevó cautivo a sus mujeres y sus hijos. ¿Cuántos han leído la historia? En 1 Samuel capítulo 15 se los llevó cautivos, o 30, perdón, capítulo 30, para que lo estudie en su casa. Amalek tiene a muchos hijos de Dios cautivos. Escuche esto: en estos tiempos Amalek tiene a un gran sector de la iglesia cautiva. Una iglesia que duerme, una iglesia que es chévere, una iglesia que lo pasa lo más de bueno, una iglesia que canta en los cultos: la estamos pasando bueno, la estamos pasando, pero no hacen nada. Son como dice Josué Irión. ¿Cuántos han escuchado al evangelista Josué Irión? Papel y azúcar, no son nada, porque tienen alianzas con el enemigo. Así está un gran sector de la iglesia. Muchos hijos de Dios están en cautividad. Así que Amalek es un espíritu que cautiva a los hijos de Dios, que los tiene atados, apresados. Amalek es un espíritu que ataca, que hace guerra, es un espíritu que destruye, es un espíritu que oprime, es un espíritu que entristece. ¿Y dónde sacamos eso? Pues de las Escrituras. Lean estas historias, lean estos relatos y se darán cuenta que el pueblo estaba entristecido. Yo cuando miro alrededor, algo que me frustra a mí es ver la gente entristecida, porque las cosas no les salen como ellos quieren, pero no han tomado la determinación de pararse y pelear, de ser soldados de Jesucristo, de avanzar en el reino de Dios. Entonces viene Amalek y les causa opresión y tristeza. Los que se durmieron digan amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién cayó por ahí? Gloria a Dios. Eso representa a Amalek. Amalek es un espíritu que odia a los hijos de Dios, que odia las promesas que nosotros tenemos, y va a hacer todo lo que sea por no dejar que nosotros materialicemos esas promesas que fueron dadas en lo eterno, las materialicemos o se cristalicen o se hagan reales aquí en la tierra. Por eso Él está trabajando duro para que no
podamos ver la promesa de Dios. Amalek es un espíritu que odia el trono de Dios. Por eso atacó a Dios en el trono. Satanás quiso llegar a ser como Dios y fue expulsado. Satanás odia el trono de Dios, y en el trono de Dios Jehová reina. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, y Él no puede soportar eso. Él odia el gobierno de Dios y no quiere que el gobierno de Dios, el reino de Dios, venga a la tierra. ¿Sabe qué enseñó a Jesús a orar a nosotros? Señor, venga tu gobierno, venga tu reino a la tierra, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace también en el cielo. Amalek lo impide. Amalek lo impide. Ese es el origen y eso es lo que representa Amalek. Segundo, ¿cómo ataca Amalek? Présteme atención. Porque Amalek ataca a los que están dormidos. Es en serio. Había un personaje que se reía, yo no sé en qué novela se reía, y después decía, no, es en serio. Es en serio. Yo quiero que vayamos a mirar esto que Dios nos revela en Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Mire cómo ataca a Amalek. Aquí Moisés está escribiendo la segunda ley. Deuteronomio significa la segunda ley. No es que haya otra ley, sino que él volvió a resumir toda la historia de Israel. Introdujo este libro. Moisés escribe este libro y hace una síntesis de todo lo que había pasado, y él está contando esa experiencia en el desierto. Mire lo que dice en el versículo 17: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Mire lo que dice versículo 18: de cómo te salió al encuentro. Este pasaje está hablando de lo que venimos hablando en Éxodo capítulo 17. Es el mismo episodio, pero aquí hay unos detalles que nos arrojan luz de cómo Satanás, de cómo Amalek trabaja en contra de nosotros. Mire lo que dice: de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Así trabaja Amalek. Versículo 19 dice: por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso, mire la instrucción de Dios, de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Dice, ¿cuál es la instrucción? Borrarás. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Mire, nosotros no vamos a borrar a Amalek de la eternidad. Eso le corresponde a Dios. Pero a nosotros sí nos corresponde borrar a Amalek de debajo del cielo, es decir, en nuestra vida. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? En nuestra vida, en nuestra familia. Si tienes autoridad como sacerdote de Dios, ¿cuántos son reyes aquí? ¿Cuántos son una nación de reyes y sacerdotes? Eso fue lo que Dios nos hizo. Si tú eres rey en lo espiritual, entonces tú te paras en tu casa y le ordenas a Satanás que se vaya, porque en mi casa gobierna Dios, y mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces dice que borrarás de debajo del cielo. Mira a tu hermano y dile: no lo olvides. Dios te está hablando, no lo olvides. Tienes que matar, tienes que borrar, tienes que desaparecer, tienes que exterminar. Y eso se hace con oración, y eso se hace con decisión. Amén. Bien, vamos a mirar cómo es que milita este diablo, este Amalek, este espíritu. Uno de los significados de Amalek es el que se esconde en el valle.
Amalek era un pueblo nómada y estaba escondido mirando al acecho cuando iba a una caravana. Satanás siempre va a salirte al acecho. Él anda, dice el apóstol Pedro, que él anda mirando a los hijos de Dios. ¿Quién está distraído? ¿Quién está débil? Él anda como un león muerto de hambre, rugiendo de hambre, mirando a quién devorar. Y como es astuto, él siempre tira a lo más débil. ¿O eso no es lo que nos enseña la naturaleza? Así hacen los leones, ¿cierto? Ellos saben cómo cazar. Así que Amalek anda agazapado y en cualquier momento entra y ataca. Pero ataca por la retaguardia. Dice que te atacó ¿por dónde? Por la parte débil. Cada vez que el pueblo avanzaba, présteme atención a esto. Esto es clave para que usted lo entienda. Adelante siempre iba ¿quién? El arca de Dios, la presencia de Dios, que la transportaba ¿quién? Los sacerdotes. Cuando yo voy a la delantera en la presencia de Dios, llevando el arca de Dios, yo voy a estar protegido por la gloria de Dios. Lo tremendo es que en la iglesia del Señor, en este campamento que Dios nos ha dado para congregarnos, y en cada iglesia local hay los que llevan el arca y hay los que están en la retaguardia. Y los que están en la retaguardia están en Refidín. Refidín fue un lugar donde llegaron, y Refidín se llama descanso. Llegaron a descansar, pero unos estaban tan relajados. La Biblia dice que Jesucristo nos llama y dice que todos los que estén cargados y trabajados, Él los hará descansar. Nuestro descanso no es acostarnos, nuestro descanso es llevar el arca. Cuando yo llevo el arca voy adelante, cuando no llevo el arca estoy atrás. En el campamento atrás estaban los débiles, estaban las mujeres, estaban los niños, estaban los ancianos. Satanás siempre va a atacar por lo más débil. Y esta iglesia ha sido atacada por los más débiles, por los que no oran, por los que no buscan de Dios, por los que no se dejan formar, por los que no quieren obedecer. Ahí Satanás se mete y hace daños al campamento. Pero mi invitación en este tiempo, en este ayuno, es que pases al frente y que empieces a llevar el arca y que ores conmigo 40 días. Y yo quiero garantizarte que cuando salgamos de estos 40 días, Dios nos dará la victoria. Dios estará con nosotros y nunca más vas a querer salir de la presencia de Dios. Nunca más vas a querer ir en la retaguardia. Ese es mi llamado con el alma. Ese es mi llamado, a que pasemos al frente, que llevemos el arca. Amalek siempre es un espíritu traicionero que ataca por la espalda. En la iglesia siempre habrán personas que atacan por la espalda. En la iglesia siempre está el trigo y está la cizaña. La gente que va atrás, la gente que está descuidada, la gente que está relajada, es gente que pueden trabajar en alianza con Amalek para destruir al pueblo. Es gente que puede dejarse usar en su naturaleza pecaminosa, dejarse usar por el diablo y levantarse. Él atacó por detrás. Cuando usted mire a alguien hablando, analice si es de Dios o no es de Dios, por varias razones. Si está hablando detrás y no lo sostiene a la persona del que está hablando, es una malecita, es un hijo del diablo. Así esté yendo a la iglesia, porque así no opera Dios. Dios siempre opera de frente. Dios dice: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Vaya y hable con él y diga: vamos a corregir esto, con amor vamos a salir adelante. Pero el que está mezclado se va y clava la puñalada por detrás. Entonces distinga, cuando alguien le hable de alguien, distinga dónde está el uno y dónde está el otro. Si este está en pie y este está agazapado, este es amalecita, está agazapado, está por detrás.
Y tenga mucho cuidado que el agazapado no sea usted. Porque el pago para los amalecitas es terrible. Es un pueblo sin herencia, es un pueblo en ruina, es un pueblo en el desierto, es un pueblo amargado. Pero algún día Dios nos llevará a su juicio y vendrán sus ángeles, sus santos ángeles, y separarán el trigo de la cizaña, los cabros de los corderos. Que Dios nos guarde. Dios está llamando a liberarnos de Amalek. Yo hablo con muchos pastores y el patrón en estos tiempos en muchas iglesias es una iglesia que no va al frente, es una iglesia que está atrás, que la está pasando bueno atrás, pero que no se arriesgan, que no obedecen la instrucción precisa, que es llevar el arca, que es andar con la presencia de Dios. Y por eso Satanás los ataca fuerte también a ellos. Yo sé que este es un mensaje a veces hasta perturbador, pero cuando lo obedecemos es liberador. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que él ataca por la retaguardia, ataca agazapado. No permitas que nadie te hable mal de nadie. No permitas que nadie te hable mal de nadie. Frentielo, dile, invítalo, vamos y hablamos con la persona que estás hablando. Esto se puede solucionar. Podemos darle una cachetada a Amalek y salir todos triunfando y amándonos los unos a los otros, porque somos hermanos y porque Dios nos enseñó a perdonarnos y a ser transparentes, a no ser odiosos, a hacer las cosas de frente. ¿Sí o no? Cuando obedecemos a Dios le damos una cachetada al diablo, y el diablo no tiene nada que hacer en nuestra comunidad, en nuestro pueblo. Que Dios nos ayude a eso. En una ocasión, porque es que a veces viene la respuesta inmediata del cielo. Y yo sé que como esto que les voy a contar, que ya se los he contado, que me parece hasta gracioso, porque es como dicen por ahí, un karma instantáneo. ¿Han escuchado eso? Que el karma instantáneo es alguien que la comete y que la justicia de la vida o divina o qué sé yo se las cobra de inmediato. En una ocasión, un grupo que era liderado por una hermana de Dios, ella lideraba, y había una hermanita que era malecita. Es una hermana que no voy a decir quién es, pero estoy mirando. Ella era la líder. No, ella era la líder. No, ella no era la malecita, ella era la líder, la mujer de Dios. Y se levanta la malecita a hablar. Y en una esquina salen de una reunión, y en la reunión decían: sí, no, lo que tú digas, sí, porque la malecita es agazapado. El amalecita no habla de frente. El amalecita te sonríe. Ay, tan lindo, sí, tan lindo lo que tú dices. Yo estoy de acuerdo contigo, pero por detrás Y ahí estaba la mujer de Dios. ¿Qué opinan? No, sí, está bien. Y salió y empezó a hablar barbaridades. Pero porque ella siempre, pues que es la líder, está dirigiendo. ¿Por qué no lo dijo allá, sí o no? Pero salió allá, y una hermana que era del grupo salió, y ella fue la que le contó a ella el tremendo sacudón del cielo, porque ella se puso a mirar y no podía creer que esta hermana estuviera hablando de nuestra hermana. Y eso no fue en este contexto, no, fue en otro tiempo, en otra. Pero eso sucede. Y resulta que estaba ahí hablando, y la hermana no podía, y le dijo: mire, dijo esto y esto, y no fue capaz de decírselo a usted. Pero cuando terminó de hablar al grupito que tenía contaminado, se volteó y se fue de boca allá.
No era una mujer sujeta y se dio en la jeta. Y se tumbó los dientes. Hermano, hay que tener cuidado de hablar de los hombres y de las mujeres de Dios. Sea un hermano de la iglesia, sea un líder, sea un pastor, sea el que sea. Yo no estoy aquí hablando para manipularle a ustedes, que no hablen del ungido de Jehová. Todos somos ungidos de Jehová y no podemos estar hablando mal de los unos de los otros. Si tiene algo que decirte, la Biblia te enseña, ve a él de frente con amor y restauren y aclaren. Pero si no es así y estás agazapado, eres una malecita y tienes que matarlo hoy. Tienes que salir de esa situación, porque el pago es terrible para los amalecitas. Sigamos. Tercero, ya para terminar. Tercer punto para terminar, pero un punto requiere tiempo, ¿no? Entonces, ya para terminar, tercero. Lo que se necesita para derrotar al espíritu de Amalek. Volvamos al texto que estamos estudiando, Éxodo capítulo 17, versículo 9 y versículo 10. Volvámoslo a leer. Mire lo que se necesita para que derrotemos como comunidad y como individuos a Amalek. Éxodo 17, versículo 9 y 10. ¿Se bloqueó? Dice: y dijo Moisés, ¿a quién? A Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué, mire Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Dejémoslo ahí. ¿Sabe qué se necesita para exterminar a Amalek? Se necesita un Josué. Y en la iglesia hay muchos Josués. Josué son gente guerrera, gente que cumple con las órdenes de Dios, gente que obedece a Dios, gente que le sirve a Dios. Se necesita para derrotar a Amalek gente que esté dispuesta a hacer la guerra como lo hizo Josué. Tendrás guerra de generación en generación, pero si no tienes las ganas de hacerlo, entonces no eres Josué. A Josué se le dijo y él no se puso a decir, ay no, qué pereza. Simplemente él se fue para la guerra y era un muchacho inexperto, no era un general de 1000 batallas. Estaba aprendiendo a recolectar una serie de triunfos militares y se convirtió en un general. Pero era un muchacho sencillo de la congregación que Dios puso a pelear y el muchacho obedeció. Lo que el muchacho no sabía es que por causa de su obediencia, los ojos de Dios habían sido puestos en él para que después de un tiempo sea el sucesor, la generación de relevo. Él era el sucesor de Moisés. Lo que menos se imaginaba ese muchacho es que él iba a dirigir a todo el pueblo que dirigía Moisés. Pero era un guerrero. Dios bendice la fidelidad, Dios bendice la lealtad, Dios bendice la obediencia, Dios bendice la resistencia, porque en la guerra se necesita resistencia. Usted ve a un guerrero y un guerrero tiene heridas. No vaya a pensar que usted va a ir a la guerra y usted va a pasarla de chévere. Uno sufre, uno guerrea, uno tiene marcas, el ministerio tiene marcas. Pero esas marcas merecen respeto a aquellos que aún todavía continúan en la guerra, siendo guerreros de Dios, siendo obedientes de Dios. Y yo sé que aquí hay Josués. Hablo de hombres y mujeres, Josués, que Dios tiene en su mira para llevar cosas mayores más adelante, para llevar cosas de más carga. Gracias por su entusiasmo, pero aquí hay gente así. Aquí hay gente que Dios va a levantar y que va a usar. Aquí hay ministros del evangelio, ministros del evangelio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque Dios necesita ministros aquí adentro y allá afuera también. Anoche me llamaron y pidieron oración a todos los pastores de que oráramos por la doctora Lorena Ríos. No sé si alguien conoce a la doctora Lorena Ríos. La conocemos, ella estaba con nosotros en alguna ocasión. La doctora Lorena Ríos fue una muchacha que se crió en la iglesia local.
Pero Dios la levantó para ser un instrumento y para ser una guerrera de Dios en el gobierno. Está estudiando derecho ahora. ¿Quién sabe dónde irás a parar si no te sueltas de la mano de Dios? Porque afuera necesitamos abogados de Dios, gente que sepa impartir la justicia de Dios. Lorena Ríos en estos momentos es la directora a nivel nacional de la Oficina de Asuntos Religiosos en Colombia. Y nos llamaban anoche que oráramos por ella, porque mañana o esta semana o hoy, no sé, tiene que ir a impartir un juicio sobre una iglesia de Lucifer. Es decir, la tiene que quitar. Ella fue nombrada ad hoc para ese caso. ¿Quiénes tienen que impartir la justicia aquí en la tierra? Según la Biblia, la justicia de Dios acá en la tierra tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Pero aquí se tienen que levantar esa gente que vaya y haga justicia, aún en el gobierno. Se tienen que levantar gente de Dios. Aquí hay Josués que van a bendecir al pueblo. Y Lorena Río no solamente tiene que juzgar sobre ellos, sobre todas las religiones, solo sobre los musulmanes, sobre todos. Ahora tiene que ser ecuánimo y justa, como lo es la justicia de Dios. Y nos piden oración porque se está metiendo con el mismísimo diablo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Qué tremendo. Así que se necesitan Josués que sean guerreros, que sean obedientes, que sean los futuros visionarios, los futuros pastores, los futuros ministros, los futuros siervos y siervas que impartan la justicia de Dios donde quiera que vayamos. Otra cosa que se necesita en un pueblo, en un mover para derrotar y aplastar a Amalek, se necesita un Moisés. Versículo 9 otra vez. Y dijo Moisés, ¿quién dijo? Moisés hablaba con Dios cara a cara, era el visionario de Dios para el pueblo, era el profeta de Dios para ese pueblo. Dios hablaba con él cara a cara, Moisés hablaba con él, pero Dios hablaba con él también. Dios le decía lo que tenía que hacer. Se necesita un Moisés que hable de parte de Dios. Cada iglesia local, hermanos, tiene su Moisés. Cada iglesia, cada grupo cristiano tiene su Moisés, tiene su profeta, tiene su visionario. Ese Moisés debe ser una persona que esté acostumbrada a subir al monte y hablar con Dios, y que Dios también le hable a él. Así que cada iglesia y esta comunidad tiene un Moisés, y solo puede haber un Moisés. No pueden haber dos Moisés, porque cuando se levanta otro Moisés huele a división. Se pueden levantar otros Josués que vayan y hagan, ¿cierto? Pero eso es un principio, eso es un diseño del reino de Dios, es un diseño de Dios. En la casa hay una cabeza, es el hombre. El Moisés de la casa es el varón. Peleé con eso, pero ese es el diseño de Dios. ¿Quién pelea contra eso? Y en cada iglesia local siempre habrá un Moisés. Pero sabe, los Moisés también se cansan. Los Moisés también se cansan. Se le bajan las manos, le tiemblan las piernas. Y ahí es donde se necesita un Hur y un Aarón. Sigamos leyendo versículo 10. E hizo Josué como Moisés le mandó, peleando contra Moisés. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado,
Allí vemos a Moisés subiendo otra vez al monte. El monte representa la presencia de Dios. El monte representa la gloria de Dios. Fue allí en el monte donde Dios se reveló a Moisés para que Moisés le diera visión al pueblo, le entregara los mandamientos, las directrices de Dios. Así que se requiere de un Moisés. Si tú eres una persona que no tienes un pastor, pues ora a Dios para que Dios te dé un Moisés. Alguien que te ayude, alguien que te oriente, alguien que te dirija. Y yo estoy convencido de algo. Yo no soy el Moisés de los últimos tiempos. No, para cada pastor hay unas ovejas, pero para las ovejas hay designado desde el cielo un pastor. Y si todavía no tienes pastor o yo no soy autoridad para usted, no hay problema, pero pídele a Dios a alguien que te ayude a avanzar en el reino de Dios. Alguien que te abra los ojos, alguien que te abra el camino, alguien que te hable de parte de Dios, alguien que te sacuda tu corazón. Porque si eso no lo recibes aquí, tal vez yo no soy tu Moisés, tal vez yo no soy tu pastor. Amén. Pero hay que estar sujetos a la autoridad. Yo tengo mi pastor, el pastor Oscar Yesid Sánchez, reverendo de la Asamblea de Dios, el que me ha tenido paciencia, el que me ha formado, el que ha estado conmigo, el que me ha enseñado tantas cosas. Entonces para cada iglesia hay un Moisés, y ese Moisés hay que honrarlo, hay que ayudarlo, porque los Moisés se cansan. Y ahí es cuando entra en escena un Hur y un Aarón. ¿Sabe quiénes son estas personas? Escuderos. Yo no sé si ustedes entienden la dimensión de la palabra escudero, pero un escudero es eso, un escudero. Es un escudo alrededor de ese Moisés. La iglesia de Jesucristo necesita escuderos, y no tiene que ser uno o dos, pueden ser todos. Somos llamados a ser Hur y a ser Aarones. Hur y Aarón eran descendientes de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Aarón era sacerdote. Judá fue un hombre que fue procesado, pero finalmente se estableció como un hombre de Dios. Así que se necesita gente que de vez en cuando le pase la sillita al pastor, para que el pastor descanse, y que le levante las manos, que oren para que su pastor nunca deje de levantar las manos. Aquí se necesita gente que ore para que su pastor nunca salga de la presencia de Dios. Aquí se necesita gente que esté orando por nosotros, para que nosotros estemos en la cobertura y continuamente estemos en el monte de Dios, sin bajarnos de ahí, porque cada vez que un hombre de Dios está en la cumbre, en la presencia de Dios, en los lugares altos, el pueblo prevalece. Pero cuando un Moisés se baja, el pueblo desfallece. Tal cual es el pastor, tal cual es la iglesia. Así que Dios está llamando a que usted se añada y sea un Hur y un Aarón, y no sea una malecita, y más bien empiece a clamar para que Dios derrame un avivamiento sobre la vida de su pastor, sobre la vida de su líder, para que Dios traiga revelación, para que Dios obre y bendiga al Moisés. Se necesita alguien que levante. Hermano, ustedes no saben cuánto he sido fortalecido con mi esposa y con nuestras hijas por causa de aquellos Hures y de aquellos Aarones. Gente que nos ha pasado la silla, que nos ha hecho descansar, que nos dicen: aquí estamos. En momentos tan difíciles de nuestra historia como comunidad, porque esta iglesia, como todas las iglesias, ha sido procesada. Y tuvimos un tiempo tan terrible, tan duro, que sistemáticamente, uno por uno, se empezó a ir. Pastor, ¿usted sabe contar? Sí, no cuente conmigo, nos vemos. Gente importante de la iglesia saliendo, unos para el mundo, otros para otras iglesias. Y uno aquí.
Pero había gente que seguía orando y que han estado conmigo en el proceso y que no me han dejado fallar, que no me han soltado de sus oraciones. Gracias, gracias, porque las necesito. Mi esposa necesita, mis hijas necesitan, los líderes de esta iglesia necesitan de sus oraciones, porque nosotros nos cansamos. Los líderes son iguales a todos. Gracias por orar por nosotros. Gracias por aguantarnos. Gracias por soportarnos. Gracias por pelear con nosotros. Gracias por levantarnos las manos. Gracias. Gracias. Mi invitación es que vayamos a la cumbre, que vayamos al collado, que vayamos al monte en estos próximos 40 días. Pero se necesita de Hur y de Aarón, se necesita de estos escuderos, que sean escuderos no solamente para un hombre, que sean escuderos de la obra de Dios, que sean escuderos de la iglesia, que sean escuderos del ministerio. Se necesita ese pueblo. Se necesita ese pueblo. Allí habían 3 hombres. Esta gente era intercesora. En ese monte habían 3 personas. ¿Quiénes eran? Moisés, Hur. ¿Sabe quién representa a ellos 3? El profeta. ¿El profeta quién es? Moisés, ¿cierto? En ese monte estaba el profeta, estaba el sacerdote, es decir, el intercesor, el que oraba, ¿cierto? El profeta, el intercesor, y estaba el de la alabanza, Hur, descendiente de Judá de alabanza. Mire, el Señor me enseña, y eso me lo enseñó a través de otro hombre de Dios, escuchando, que cuando uno es intercesor, bueno, él no dijo eso, fue algo que me llegó al escuchar lo que estaba hablando, pero cuando una persona sube al monte, reúne esas 3 cualidades en una sola persona. Cuando tú eres un intercesor, cuando tú eres una persona de oración, tú reúnes esas características. A medida que vas avanzando, el espíritu de la profecía, que Jesucristo mismo, vendrá sobre ti, y Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y te hará de ti, te mostrará cosas que otros no pueden ver, porque estarás en la cumbre y Dios desatará ese espíritu de profecía de Dios en tu vida. Dios te va a empezar a mostrar y a llevarte a lo sobrenatural. Te convertirás en un intercesor, y en la intercesión hay alabanza. Cuando uno es intercesor, se reúnen esos 3 en el monte: el profeta, el intercesor y el que da alabanza. Por eso es que mi exigencia, suena arrogante, pero mi exigencia, más que exigencia, es un deseo, es que cada ministro de nuestra iglesia sea un intercesor. Yo les estoy molestando, no fue a la oración, no fue a la oración. Yo no puedo medir si usted ora en su casa o no, yo no sé, solo Dios sabe. Pero a veces los que oran se les nota cuando ora. Entonces yo no sé quién ora y quién no. Por eso estoy molestando, Cana, ya ore. Les he dejado tareas. Si usted no va al culto, revise el mensaje, porque Dios habló. Y si usted es de aquí, usted tiene que presentarme un informe. Yo esos informes no los veo. Pocos. Porque a veces nos relajamos y nos vamos para la retaguardia allá. Y allá es donde Satanás empieza a atacar, a desbaratarte. Ahí es donde estás vulnerable. Yo no les estoy molestando por fregarle la vida. Si yo los estoy llamando es porque Dios ha dado una instrucción que debe ser obedecida. Algo que me gusta está en el versículo 13. Mire lo que pasó allí. Ya lo enfaticé, pero quiero leerlo nuevamente. Versículo 13. Dice que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Mi hermano, yo quiero garantizarle algo. ¿Ustedes sabían que los brujos, los hechiceros, garantizan sus trabajos? Venga y le devolvemos el ser amado. Venga. Se lo ponemos a comer de la mano, dicen ellos, ¿cierto? Yo no voy a garantizar cosas como esas.
de ninguna manera. Pero lo que sí voy a garantizarle a usted es que si usted obedece la instrucción de orar todos los días durante 40 días, cuando mínimo 1 hora, le voy a garantizar que su vida no va a volver a ser igual. Aquí estamos pasando 3 horas al día, si quiere, 2 por la mañana y 1 por la noche. Si pudiera abrir un servicio a la 1 de la tarde, al mediodía, para que alguien venga y ore al mediodía, si tuviera la gente lo abriría. En este momento no tenemos. Pero vamos a estar aquí por la mañana de 6 a 8 y por la noche de 7 a 8. ¿Qué venimos a hacer aquí? A orar. Si usted por algún motivo, que sea un motivo de fuerza mayor, no puede venir porque trabaja en esos horarios, hermanos, busque un horario, pero voy a garantizarle algo, que su vida no va a volver a ser igual. Es más, Dios no nos llamó a orar 40 días. Dios nos llamó a orar siempre. Pero ahora Dios nos está llamando a orar 40 días para que seamos prendidos en los motores. Porque una vez pasen los 40 días, usted no va a dejar de orar. Porque va a gustar lo que es llevar el arca e ir al frente y no en la retaguardia. Gracias por ese entusiasmo. ¿Cuántos me van a acompañar? Hoy estamos dando inicio a esos 40 días. ¿Quién se quiere comprometer sin fallar un solo día delante de Dios? Y voy a orar, Señor, y me voy, así como saco tiempo para almorzar, así como saco tiempo para ir al Facebook, así como gasto 2-3 horas mirando fotos, así ahora voy a dedicarle tiempo a la presencia de Dios. Así como gasto tiempo en ver novelas, programas en la noche, nos vamos a meter en oración. Y les aseguro que en 40 días nos vemos y vamos a ver grandes testimonios en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca. Y quiero terminar con esto, con 2 cositas. Uno, hay un contraste entre más adelante, unas generaciones más adelante, porque Amalek atacó a Saúl y después David tuvo que guerrear contra él. Saúl, por andar escondiendo, por no desterrar por completo a Amalek, no heredó el reino. David le pegó a Amalek hasta casi destruirlo, porque hubo gente que se fue. Más adelante fue los de Simeón que lo sacaron. Pero David, por obedecer a Dios, heredó el reino. Y Dios le dio no solamente el reino de ese tiempo, sino que en un futuro, en el reinado de Dios, le permitirá que se siente en el trono de Dios. Eso dice Apocalipsis. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso dice la palabra, que David se sentará en el trono. Hay un contraste. Y termino ahora sí. Finalmente Moisés, por causa de esa victoria, Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Dice el versículo 15. Dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. ¿Cuántos han visto partidos de fútbol de la selección Colombia? Todo el mundo ondea la bandera orgulloso, ¿sí o no? Hace unos días celebrábamos los cumpleaños y todo el mundo ondeaba las banderas. Y eso como que a uno le hace parar los pelos, ¿cierto? Y si uno de pronto, yo no sé qué es estar en otro país y tener algo patriótico en otro país, pero debe ser espectacular. Uno encontrarse con otros paisanos, ¿cierto? Y sacar la bandera, yo creo que uno dice: Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía, ¿cierto? Porque la bandera hace que nos hinchemos, ¿cierto? De orgullo patrio, ¿cierto? Y eso está bien, porque uno debe amar la tierra en la cual Dios designó que uno naciera. ¿Cuántos aman a Colombia? Hay gente que no la ama. No, yo me voy para otro país mejor. Debemos amar lo que Dios nos dio, ¿cierto? Bien. Yo recuerdo cuando pequeño que yo vivía admiradísimo de mi papá. Como todo niño,
¿Cuántos fueron niños? La mayoría de niños, por más guayaba que sea su papá, vive admirado de su papá. Pero sus nietos vienen y eso que lo conocen bien. Yo vivía enorgullecido de mi papá, y mi papá es un hombre de este tamaño, pequeño, los que lo conocen. Es bajito, chiquito, barrigón, y no fue un hombre destacado ni en la política ni en la sociedad. Él fue un humilde conductor de tractomula, pero eso era suficiente para mí, para yo vivir admirado de mi papá. Porque mi papá, a pesar de ser tan pequeñito, manejaba unas tractomulas inmensas. Y como yo era pequeñito en ese entonces, pues veía más grande eso. Y mi papá tuvo el gran privilegio de siempre manejar los mejores camiones, la Kenworth de la montaña. Y en ese entonces le montaban camarotes. Bueno, esas tractomulas son majestuosas. Tienen cama doble, nevera, closet, televisor, bar, piscina. No mentiras tampoco, pero tienen de todo por dentro, aire acondicionado. Y cuando mi papá le daba por ir hasta la casa en esa tractomula, él llegaba y aparecía en la tractomula y nos llamaba: voy a llegar. Y nosotros lo esperábamos en una esquina, chiquiticos, cuando aparecía esa tractomula inmensa, hermosa, brillante, con ese tráiler majestuoso. Mi papá nos veía a lo lejos y corneteaba, y nosotros enloquecíamos. Yo gritaba: mi papá, mi papá, mi papá. Yo gritaba, pero era feliz, yo era un niño. Y la gente nos miraba. Por ahí decían: que chino tan bobo, ¿no? Pero si yo pudiera tener un cartel que dijera el nombre de mi papá, yo lo ondearía, una bandera, ¿cierto? Y yo gritaba: mi papá. Y yo quería que la gente supiera que el que venía ya, ese chiquitico dentro de esa tractomulota, era mi papá. Yo: mi papá. Y nos abrazábamos con mi hermano Carlos Mario y con mi hermano Guillermo, que siguió sus pasos, es conductor de tractomula. Y brincábamos así, porque mi papá venía. El hombre que nos daba los alimentos, el hombre que nos daba protección, el hombre que nos daba seguridad, el hombre que nos brindaba admiración. Yo estoy seguro que cuando salgamos de estos días y obedecemos a las instrucciones de Dios, nuestro papá nos va a brindar esa protección, nos va a brindar esa alegría, nos va a brindar esas victorias que estamos esperando. Y no tendremos más que otra cosa que levantar un altar aquí y levantar la bandera que diga: Jehová Nisi, Él es mi papá. Mi papá, mi papá es el que me libra, mi papá es el que me levanta, mi papá es el que me sostiene, mi papá es el que libera a mis hijos, mi papá es el que me provee, mi papá es el que camina conmigo, mi papá es el que me transforma. Tendremos que levantar altar. Colóquese en pie, por favor. Colóquese en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Tú nos estás llamando, Señor, a romper. Tú nos estás llamando a la guerra. Tú nos estás llamando, Señor. Tú nos estás llamando a sacar por completo de nuestras vidas el espíritu de Amalek. Tal vez son malos hábitos, tal vez es la pereza, tal vez es la autosuficiencia, tal vez es la ira, es el resentimiento. Cada vez que te presentas a Dios, Dios sabe cómo está tu corral. Si has guardado ovejas de los amalecitas, si has guardado cosas, tesoros de los amalecitas, Él sabe cómo está. Por eso de pronto Dios no contesta, pero hoy Dios quiere contestar tus oraciones. Quiero que hagamos un compromiso delante de Dios.
para estos 40 días de estar en el monte orando. Científicamente está comprobado que en ese tiempo se puede desarrollar un hábito. Hay gente que ora, pero no ora siempre y no tiene el hábito de la oración, porque Amalek viene y siempre les quita la bendición. Pero vamos a sostenernos y eso se convertirá en un hábito para ti. El altar de Dios, la presencia de Dios se convertirá en hábito. No podrás irte a la cama sin querer estar un tiempo con Dios. No querrás empezar tu día sin entablar una conversación con Dios. No querrás vivir en el mundo. Yo profetizo eso sobre ustedes, sobre los que van a estar. No vas a querer salir de la presencia de Dios. Y cada vez que veas una oportunidad en tu trabajo, te vas a encerrar en el baño. Cada vez que veas una oportunidad, vas a ir al monte y vas a hablar con Dios. Y allí Dios te va a revelar cosas. Dios te va a levantar tus ánimos. Dios va a mostrar muchas cosas. Señor, gracias. En esta hora nos comprometemos delante de ti. Alguien que quiera comprometerse delante de Dios, alguien que diga: sí, este es el tiempo. Yo creo que este es el tiempo para erradicar de mi vida al espíritu de Amalek. Este es el tiempo que Dios ha hecho y hoy voy en obediencia. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en medio de nosotros. Hoy renunciamos, Padre. Hoy nos despertamos a ese sueño, Señor. Tu palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hoy es un tiempo para entrar en oración. Dile: Señor, yo quiero comprometerme no con el pastor, yo quiero comprometerme con el rey que se sienta en el trono. Yo me quiero, Señor, comprometer contigo, Señor, a que te buscaré durante estos 40 días, Señor, oh Padre. Señor, oh Padre, para que pueda deleitarme en tu presencia, Señor, para que pueda conocer tus secretos, para que pueda ser levantado en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús en medio de nosotros. Glorifícate en nuestras vidas, en nuestros hogares. Padre, yo estoy creyendo por un avivamiento. Yo estoy creyendo por un despertar en los hogares. Levanta tus manos al cielo. Este es un tiempo para que clames por tu casa. Este es un tiempo para que clames por tus hijos. Este es un tiempo para que invoques la presencia de Dios y le digas: Señor, haz algo. Yo no puedo seguir como vengo, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver, Señor, cosas diferentes. Oh Espíritu de Dios, tu palabra dice, Señor, que tú pelearás por nosotros y nosotros estaremos confiados. Pero estaremos confiados no en la retaguardia, sino en tu presencia. En el nombre de Jesús. Mire, hermanos, escúcheme esto. El viernes estaba predicando aquí en el ayuno. Aquí hacemos ayuno, para los que no saben. Estábamos en ayuno y hablé de Isaías, cómo Isaías fue llamado por Dios para hablarle al pueblo y que hicieran ayuno. Pero el ayuno que Dios escogía era que oráramos, que buscáramos, pero que hiciéramos justicia. Y la promesa de vivir una vida justa y en la presencia de Dios es que la salvación de Dios se dejará ver enseguida. Que nacerá tu luz, que nacerá tu sol. Tu salvación vendrá y nacerá tu luz. Y dice que Jehová será tu retaguardia. Cuando tú oras a la presencia de Dios, te vas al frente, estás al frente con Dios, pero tu retaguardia es la gloria de Dios y nadie podrá hacerte frente. Así te disparen por detrás, así te tiren a bajar, nada podrá hacerte frente, porque esos dardos serán apagados, dice la Escritura, por la coraza de justicia que nos rodea. Hoy es un llamado a la justicia, hoy es un llamado a la oración. Dios va a ser tu retaguardia. Aunque se levante un ejército contra mí, no temeré, porque tú estarás conmigo. Hermano, mire lo que le digo. Esto es serio, esto es serio. Espiritualmente hay pesadez. Espiritualmente hay quien se levanta en contra de nosotros como comunidad. Estoy seguro que hay antagonismo espiritual, pero usted se tiene que levantar y ser un guerrero como Josué.
Usted tiene que ser un escudero como Ur, como Aarón. Usted tiene que ser una persona que se mete en la guerra. Es mi llamado del alma. Es mi llamado desde el corazón. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Salimos de este lugar en obediencia, dispuestos para hacer lo que tú nos has mandado hacer, para poner por obra. Tu palabra dice: y no menospreciéis la profecía. Que no apaguemos tu espíritu, Señor. A veces apagamos tu espíritu porque no creemos lo que tú nos estás hablando. Señor, ayúdanos a ser creyentes, a ser hombres y mujeres de fe, para poner por obra todo lo que tú has ordenado hoy, en el nombre de Jesús. Iglesia, los hago responsables a ustedes de lo que Dios habló. Los hago responsables a ustedes de esta palabra profética de Dios. Y una cosa digo como Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Hay alguien que diga conmigo, yo también me uno a eso. Alguien que diga: mi casa y yo también. Yo estaré contigo. Nos uniremos juntos, seremos un equipo. Vamos a levantarnos y vamos a ver la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, pero también en nuestra iglesia. Y veremos florecer nuestro pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levantamos aplausos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a terminar. Sonido. Vamos a terminar como terminó Moisés, diciendo: Jehová Nisi. Entonces vamos a colocar grande y fuerte. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es grande y fuerte y que puede cumplir todo lo que Dios ha hablado hoy? ¿Cuántos lo creen? Entonces ahora lo vamos a cantar en acción de fe. Amén. Levante sus manos al cielo mientras nos alistamos. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Sí, Señor, gracias por tu presencia. Tú eres grande y fuerte. Tú vas delante de nosotros, vestido en majestad, Señor. Hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor, oh Padre amado. Hoy podemos declarar en este altar que grande y fuerte eres tú, Señor. Oh Padre, que no vamos a temer, que vamos a creer, que pasaremos de la retaguardia, Señor, a estar a la vanguardia, al frente, con el arca, llevando tu presencia en nuestros hombros, cargando, Señor, oh Padre, a través de la oración, del ayuno, a través de la oración, en el nombre de Jesús. Y nadie podrá hacernos frente, dice tu palabra. Tú le dijiste a Josué, así como estuve, Señor, oh Padre de gloria, con Moisés, yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Tú repartirás a este pueblo esa tierra en el nombre de Jesús. Levanta aplausos al Señor y vamos a cantar con alegría. Bate tus manos al cielo. Aleluya. Jehová Nisi, Él es nuestra bandera, nuestro escudo, grande y fuerte. Aleluya. Y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Él es nuestro papá. Amén. Grande y fuerte es
grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Tú eres grande, papá, Dios, gracias. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Y está vestido. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Gracias, Señor. Grande y fuerte eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, salimos de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sabiendo que estos tiempos serán maravillosos. Que veremos, Señor, oh Padre, cosas nuevas, resurgir cosas nuevas. Sueños que estaban apagados, cosas que estaban detenidas en el tiempo. El Señor las va a acelerar ahora, Señor, gracias. Gracias, Padre. Alguien que crea eso. Vienen tiempos nuevos, tiempos de refrigerio, tiempos nuevos para tu casa. Si has llorado, vendrán tiempos de alegría y de gozo. Alguien que crea eso. Esos tiempos también llegan, esos tiempos de descanso, esos tiempos también llegan. Gracias, Señor, salimos, Señor, en tu presencia. Que el amor del Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.